Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Transforman, el video podcast de la Unidad para las Víctimas. Hoy nos encontramos con Juan José Correa. Él es antropólogo y realizador audiovisual caleño. Actualmente dirige el Festival de Cine Colombia Migrante y se dedica al cine desde el enfoque de derechos humanos. Juan José tuvo que salir en 2020 junto a su familia para exiliarse en Argentina debido a las amenazas y a la persecución de la que fue víctima su padre, líder sindical y secretario de Derechos Humanos de la Central General de Trabajo, quien venía adelantando un conjunto de investigaciones sobre los asesinatos que ha sufrido el movimiento sindical como aporte al informe final que realizó la Comisión de la Verdad. Juan José, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Laura, y bueno, gracias a la Unidad para las Víctimas. Yo quisiera empezar conversando sobre los impactos que sufrió su familia en todo este tema de la persecución y pues cómo se desencadenó la salida del país. En la época de la Comisión de la Verdad, él quedó encargado por parte de su central pues, de hacer una tarea de recolección de la verdad y de testimonios acerca de pues, las muertes, amenazas y pues todo lo que ha sucedido, digamos, alrededor del movimiento sindical colombiano. Dentro de eso, pues, comenzó esta gran ola, pues, de persecución directa a mi padre, que en un principio, digamos, toda esta persecución no era tan evidente y se hizo evidente a partir del año 2020, cuando Revista Semana publicó un informe que se llama Las Carpetas Secretas del Ejército, que es un informe pues, en el que contaba cómo el Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército de Colombia tenía una base de operaciones secreta dedicada a perseguir defensores de derechos humanos y periodistas. Y pues dentro de las personas perfiladas, que perfilado pues es un poco el nombre que manejaban dentro del ejército, pues estaba y había una carpeta propia para mi padre y para mi familia, y pues ahí pudimos entender un poco la dimensión de lo que significaba también pues la tarea que estaba adelantando mi padre y pues las implicaciones que teníamos nosotros como familia, pues por el simple hecho de ser su familia, digamos, en ese momento. ¿Qué significa el tema de tener que salir del país? ¿Cómo lo podemos describir bajo estas circunstancias? Pues salir del país fue muy doloroso, claro, o sea, para todos, para toda mi familia, para quienes quedaron y para quienes nos fuimos, porque fue una decisión muy rápida, donde no tuvimos tiempo de nada, básicamente, o sea, de dejar las cosas que teníamos, los proyectos de vida, el trabajo, las amistades, las relaciones amorosas, todo, dejarlo ahí en un chao, no sé cuándo vuelvo y ya, y básicamente nos vamos en 15 días, esa fue la decisión. En el transcurso de todo esto estaba sucediendo la pandemia en el 2020, entonces pues migrar forzadamente en contexto de pandemia es bastante complicado. Entonces nos fuimos para México con ayuda de la solidaridad internacional de organizaciones sindicales mexicanas, a quienes les debemos hoy por hoy pues mucho de nuestras vidas y de nuestra integridad. Y de ahí ya pasan a Argentina y es cuando ya se quedan hasta pues, durante 3 años. Quisiera, si nos puede contar un poco sobre qué es lo que representa todavía en el exilio, ¿cierto? O sea, de entrada cualquier tipo de amenaza contra la vida es muy duro de llevar, pues ya es perder la tranquilidad absolutamente, y después combinarle a eso pues desplazamiento forzado y sobre todo un exilio, tener que salir del país como sin saber qué va a pasar con la vida de nadie, pues sin saber si uno va a volver a ver a sus familiares, a sus seres queridos y todo, pues es muy duro, es una ruptura total del proyecto de vida. Es pues una de las formas de violencia más concurridas y más duras también. Y pues a nosotros lo que nos pasó puntualmente es que el Estado no solo nos expulsó, sino que nos dio la espalda. Y pues eso fue muy duro también, porque es pues ver, digamos, como toda una vida entregada a un proyecto social en Colombia por parte de mi padre y por parte mío también, que yo he estado también dedicado como a un activismo más desde el lado audiovisual. Y parece que todo fuera como tan detallado como no sé, o sea, para hacerle sentir a uno que no es bienvenido y que no es permitido y que
que la forma de pensar de uno no es bienvenida en este país. Sobre todo en un contexto en el que pues estaba realizando el informe y el aporte de su padre iba dirigido a eso. Exacto. Sí, el aporte de lo que se está realizando en el informe pues iba para una contribución muy grande a la verdad y como les contaba en un inicio, pues esa contribución también y hablar de la verdad en este país también implica pues destapar cuál es la responsabilidad del Estado dentro de eso, ¿no? Después de eso llegamos a Argentina en situación de refugiados políticos. Tuvimos mucha ayuda de MECOPA, que es la Organización de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz, que es pues una organización que está actualmente pues en Argentina y en el Cono Sur, muy articulada, que ha brindado, digamos, protección, ayuda y demás a exiliados colombianos y que en su mayoría está conformada también por exiliados colombianos en Argentina. Ahí fue donde se sintieron acogidos y de una forma como, pues, como más seguros. Sí, exacto. Sí, porque pues también es encontrar personas que han pasado por lo mismo, que te brindan también una ayuda estando en el exterior, digamos, y te abren los brazos a decirte, bueno, esto ha pasado con más personas y también tenemos una experiencia propia en esta, así que más allá, digamos, también de la experiencia propia, pues hay una orientación, digamos, a, bueno, que cómo es el camino para ser un refugiado. Pues yo me articulé también con MECOPA y comenzamos a trabajar con todo lo que fue el marco internacional de la Comisión de la Verdad, que fue todo este capítulo de la Colombia fuera de Colombia, coordinado pues en Argentina y en el Cono Sur justamente por MECOPA. O sea, el trabajo igual no paró. No, el trabajo no paró, o sea, el exilio implica pues por un lado eso, toda la tristeza, el desarraigo, la depresión y todo lo que implica el exilio, pero también implica un compromiso político por seguir trabajando por el país fuera del país. Entonces, pues tanto mi papá como mi mamá, como yo nos vinculamos pues a todo el proceso también que se estaba realizando en Argentina. Y bueno, ya después yo personalmente me vinculé a otros procesos internacionales, como fue por ejemplo la fundación del Festival de Cine Colombia Migrante que surgió en ese marco también. Y eso también lo quería preguntar, ¿cómo pues, o sea, cómo sirvió esta herramienta también para plasmar o para indagar o para investigar todo este tema y meterse más como en lo del conflicto armado, en la persecución, en el exilio, en esas vivencias y sobre todo también como no solo plasmarlo, sino el proceso de articular por fuera del país con diferentes nodos? O sea, ¿qué significa esa herramienta como el cine? Sí, pues yo creo que ha sido muy importante, ha sido un salvavidas realmente el cine, el arte, porque he encontrado pues allí un refugio muy grande también para salir, o sea, esencialmente para salir de la depresión de lo que significa el exilio. Entonces todo comenzó como un proceso personal, no solo mío, sino mío con un compañero que se llama Fabio Martínez Bueno, que él también es exiliado, pero en Bélgica. Y ahí surgió la idea de hacer un festival de cine que en un principio hablara de lo que era el exilio colombiano y la migración forzada. Ahora pues ha tomado otras dimensiones mucho más grandes. Y comenzamos una tarea, digamos, bastante grande de poder articular todo lo que era esa macro internacional de la Comisión de la Verdad en algunos países, no en todos donde operó, pero en algunos países poder articular organizaciones de víctimas en torno al cine y poder, digamos, empezar a aportar también con una herramienta de visibilización y pues de pedagogía como es el cine, ¿no? Entonces, pues armamos una red que es básicamente la red que hoy en día persiste, que es la red del Festival de Cine Colombia Migrante. Y para armar esa red, pues básicamente nos tomamos la tarea de hablar con organizaciones de víctimas en todos los países, contarles la idea que teníamos, decirles que queríamos hacer un festival de cine que se pudiera hacer pues justamente articulado, en red, que pudiera tener un impacto también mediático por el carácter de ser simultáneo, es decir, de que en una semana pudiéramos proyectar en una gran cantidad de países un número de películas al tiempo. Y pues a todo el mundo le encantó la idea, así que pues la sacamos en un principio como una prueba piloto que terminó muy exitosa, que terminó pues digamos teniendo un impacto bastante grande a nivel internacional. Y pues ya después de esa primera versión exitosa asumimos, digamos, con mucha más fuerza y mucho más liderazgo, pues la tarea de llevar adelante el Festival de Cine.
y comenzó a tomar otras connotaciones, ya no solo pues, en torno al exilio colombiano, sino a la migración en general. ¿Dónde se encuentran las víctimas del exilio, pues que están en el exilio, en la agenda pues política del país? Digamos que por siempre han sido invisibilizadas, por siempre hemos sido invisibilizados. Y creo que recientemente hasta ahora, hasta que se pudo empezar a articular con el gobierno del cambio, es que se están empezando a mover, pues primero algunos proyectos políticos para el reconocimiento del exilio, porque sucede algo y es que dentro de la ley de víctimas, dentro de la 1448, no hay un reconocimiento directo al exilio como un acto victimizante, y pues una de las agendas políticas más importantes que se han estado moviendo pues es este tema de la reforma a la ley de víctimas, y dentro de esa reforma se está moviendo mucho un artículo en particular para que se reconozca el desplazamiento forzado transfronterizo como pues, un acto también de violencia y de violación de derechos humanos. Juan José, yo quería también preguntarle cuál podría ser ese mensaje con todo lo que ya hemos estado hablando, cuál sería el mensaje desde su experiencia para mandarle a Colombia. A ver, yo creo que hay algo muy importante si se quisiera calcular cuál es el valor que tienen las víctimas en el exterior y nosotros como exiliadas, digamos, y es que pues nosotros somos quienes hemos movido la agenda política de Colombia de incidencia en el exterior, ¿no? O sea, la paz de Colombia y todos los procesos de paz, el proceso de paz con las FARC, el proceso de la paz total que se está moviendo ahora, y todos estos procesos no serían posibles también si la agenda en el exterior y si las organizaciones internacionales no creyeran en esto. Y quienes hemos abonado el terreno de incidencia y de creencia de las organizaciones internacionales en la paz y en los asuntos de Colombia, hemos sido quienes estamos en el exterior en comunicación con estas agencias, con estas organizaciones, con estas entidades y demás. Hoy las víctimas en el exilio seguimos incidiendo y construyendo paz desde el exterior. Hoy las víctimas en el exilio seguimos aportando y construyendo país desde donde estamos. Y hoy las víctimas en el exilio confiamos en el gobierno del cambio y creemos que es posible un cambio efectivo y verdadero para el país. Unidad para las víctimas.